¿Sabías que 3 de los 15 cortos de Secret Level están hechos aquí en España? Fue emocionante para los animadores participar en un proyecto que venía de los creadores de Love, Death and Robots. De los 3 cortos, ¿cuál creéis que fue el más complejo para ellos? Muy buenas, soy Abel, soy animador 3D y he traído a 2 personas para que vengan a hablar de Secret Level, concretamente de los capítulos de Pac-Man, Spelunky y Mega Man. Por un lado tenemos a Irene Cintado, que ha sido animadora lead de 2 de estos 3 cortos, y por el otro lado tenemos a Juan Pollatos, que no solo ha animado en Secret Level, sino que ha podido participar en uno de los cortos de Love, Death and Robots. Así que ahí podemos tener algo de comparación entre ambas series. Así que sin más espera, os pongo la entrevista. Vale, pues bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo y que os hayáis animado a participar en esto. Nada, gracias a ti. Gracias, sí, a ti también. Vamos a comentar Secret Level, que es, para quien no lo sepa, porque bueno, pues porque está desconectado del mundo, es una pequeña antología de cortos inspirados en videojuegos. Y lo que no sabe mucha gente es que 3 de esos cortos están hechos aquí en España, específicamente por vosotros, en Illusorium, ¿no? ¿Cómo fue el día que llegasteis al estudio y de repente os dicen, parad todo, por favor? Vamos a hacer una antología por la misma gente que ha hecho Love, Death and Robots y tenemos no solo uno, sino 3 cortos. ¿Cómo vivisteis ese momento? Claro, es que ya había como un poco de habladuría, ¿sabes? Y se iba como sabiendo un poco. De uno te decía, ay, pues me he enterado de esto y el otro te decía, pues yo sé tal. Entonces, claro, fue como que ya se iba sabiendo. Sí, además es Y, que yo creo que sonó como hace 3 años ya, cuando todavía estábamos en el otro local. mm, El primer corto del que se habló era Spelunky, que me acuerdo que se hicieron diseños y todo, pero no sé por qué no cuajó eso. Y como que hubo un parón desde ese momento hasta que finalmente arrancó el proyecto. O sea que ya se estaba sonando por ahí cositas. Vale, que no vino todo a la vez, ¿no? Como que primero fue No. uno, luego dijeron, pues bueno, os colocamos otro, luego... En sí. principio íbamos a hacer solo el de Pac-Man. Que Ujú. ya hacer uno me parecía increíble, ¿sabes? La verdad es que es chulísimo. Y de repente, cuando estamos casi acabando este capítulo, pues de repente pues, nos vienen 2 más y dices, madre mía. Los otros 2 sí que vinieron a la vez. Más o menos sí, Sí, yo creo más que o sí. menos. Qué fuerte, qué Pero sí es fuerte. verdad que nos lo anunciaron al mismo tiempo, de vamos a hacer estos 2 también. ¿Cuántos animadores habéis participado en este proyecto? Pues es que ha ido Complicado. como, sí, es complicado medirlo, porque claro, entraba uno, salía otro y... Sí. Además es que mientras hacíamos estos proyectos, en el estudio había otros cuantos en paralelo. Y entonces hemos entrando un poco a cuentagotas también, luego a lo mejor cuando uno se quedaba parado por lo que sea, que no que había que apoyar el otro proyecto, se ha habido ahí como un poco de Pero movimiento en cuanto a perfiles y Sí. es muy complicado decir cuántos animadores, pero más o menos yo creo que si tuviera que contar, yo creo que 10 o 11, ¿no? O 12 a lo mejor. sí, sí. Pero eso en los momentos que estábamos más full en los capítulos, Mm. pero sí, yo creo que No, ha eso habido es. momentos en los que habéis estado menos y habéis estado trabajando en ese corto. ¿A la vez habéis estado trabajando en los cortos o han sido...? No, primero fue uno, o sea, ha ido consecutivamente, en cuanto Mm, terminaba uno empezábamos el siguiente. Vale, sí, vale. Ni siquiera los que llegaron los 2 a la vez estuvisteis animando a la vez ninguno de los dos. no, Es que va. que se solapaban cuando ya estabas casi terminando uno, ya te sacaban de ese proyecto porque no había más asignaciones y te metían directamente en el siguiente. Mm, O sea que no eran en paralelo, sino que como que iban enganchando uno con otro así. Y a medida que ibas terminando tus planos, pues te metían al siguiente. sí, había momentos en los que a lo mejor estabas con 2 al mismo tiempo, ¿sabes? Estabas empezando Spelunky y al mismo tiempo te estaban llegando fixes de Pac-Man y era como, vale, Ostras, tengo ahora mismo 2 proyectos abiertos al mismo tiempo. Sí, sí. qué movida tener como la mente puesto en cierto tipo de plano, cierto tipo de estilo, ¿no? Y que de repente tengas que volver a tocar el otro. Ha sido un proyecto muy complicado, ha sido un proyecto duro por tiempo o por Eh, esfuerzo. yo creo que más que complicado, o sea, lo que le ha hecho difícil ha sido sobre todo la falta de tiempo, que muchas veces, sobre todo al final, ya terminando con el de Mega Man, es que había veces que ya casi que te obligaban a soltar el plano porque es que no había más tiempo. Mm, Y yo creo que ha sido donde ha estado la dificultad, porque luego animación es verdad que exigen calidad, pero no he notado esa presión.
o sea, no ha habido una presión diferente a otros proyectos que ha podido hacer. Hmm. O sea, al final la presión también te la pones tú mismo, yo creo. Sí, Era es más como... autoexigencia el tema de la dificultad. O sea, ¿os exigíais mucho a vosotros mismos Sí. más que el propio estudio, el propio... o desde internacional? Yo creo que sí, un poco, que al final te exige tú también bastante. Mm. Pero también yo creo que son personas, el cliente que teníamos, que tenían las cosas como muy claras. De yo tengo esto en la cabeza y hasta que no salga esto no voy a parar de dar notas, ¿no? O hasta que ya les cortaban un poco las alas de, oye, que a lo mejor ya te estás pasando. No nos da tiempo, por favor. Claro. Pero es eso, que tenían como las cosas muy claras y es como, no, no, es que hasta que no des con esto, pues no voy a parar de darte nota. Vale, entonces sí que sabíais que es el tipo de corto que se venía, ¿no? Pero ¿qué pensáis o cómo os sentís cuando llega el corto de Pac-Man y veis la historia que es? Porque se ha hablado de dos cortos, ¿no? En esta serie, para mí. Warhammer, porque tema de que había un animador por ahí que ya había sacado mucho del mundo Warhammer, pero como yo no tengo ni idea de ese mundo, no lo vamos a comentar aquí. Y Pac-Man, porque la gente flipó, ¿no? Sí, yo creo que en general los capítulos han arriesgado poco. Yo creo que el que más ha arriesgado en cuanto a guión y tal ha sido el de Pac-Man, porque es que Total. eso pasó además también, que sí, ya se estaba hablando un poco de qué nos podía tocar y cuando me dijeron que iba a ser Pac-Man, pues a priori piensas, Pac-Man, ¿qué historia puede ser de aquí, Total. ¿sabes? Y ni siquiera sabíamos que luego iban a sacar un juego que anunciaron justo después y ya veíamos un poco de, vale, esto ha sido así porque luego había un juego detrás, pero vamos, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Pac-Man ha sido el que más ha podido sorprender, yo creo que sí. Vale, vale. Entonces, luego sacaron un juego que se llama Shadow Labyrinth, tengo apuntado por aquí, Sí, sí. pero vosotros no tenéis ni idea de que eso existía a la hora cuando os llegó el corto. ¿Qué ¿No, va? Irene? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no sabíamos nada. No sabíamos si... De hecho, nos llegó el... Vimos algunos concepts y tal del corto y es como, pero ¿qué pinta este señor aquí, no? Ya, Como, yo conozco la bolita. Como del resto, como no entendíamos nada. Pero bueno, veíamos, no sé, que había como un montón de criaturas y que tenía como muy buena pinta y dijimos, vale, pues esto va a estar guapo. no Ya sabemos lo que vamos a independientemente. animar, pero me motiva, Claro. ¿no? No, y Con- aparte que está pues Tim Miller detrás y está Blur y dices, coño, esto tiene que molar, Confirmo. seguro. Entonces, ¿vosotros os llega este corto con algún tipo de animática, algún tipo de referencia más allá del concept? O cómo fue el proceso de hacer el corto de Pac-Man? O sea, realmente siempre nos llega como una animática en la que nosotros nos basamos. Pero yo creo que lo primero que vi fueron concept y algunos dibujos y como una especie de PDF en el que venían que sí, detalles y tal. Y ya después nos llegó la animática. Pero sí, siempre partimos de una animática y más o menos nos dejan las cosas como claras de qué quieren que pase en cada shot y en cada secuencia y tal. O sea, ya es que te viene una especie de boceto en 2D como muy en bruto todo, pero o sea, ya desde que te plantean el plano ya se sabe perfectamente lo que tiene que hacer cada personaje en cada momento, está todo como muy medido. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis haciendo el corto de Pac-Man? Puf, de animación Sí, o... más desde animación en este caso, claro. Pues no sé, a lo mejor 3 meses, más o menos. Ostras, yo ¿Nos Sí, creo que más, perdimos? más. a Wow. lo mejor 4 como mucho. Sí, Fue el de los tres el que más tiempo tuvimos. mm, sí, sería eso, 3 o unos 4 meses 4. animando. Mm. Mm. ¿Y qué fue lo que os supuso un reto más grande dentro de este corto? ¿Qué fue lo que dijisteis? Uf, lo veo complicado esto. Pues a mí me motivaba mucho porque había criaturas, había el gorila este gigante, luego había un jabalí por ahí también. Eran secuencias que a mí me motivaban y tuve la suerte además de hacer el gorila. Hay un plano por ahí que era larguísimo, además, no sé si casi 15 segundos de plano, una locura. Y la verdad que me lo disfruté ese plano, tío, porque me encanta animar así los bichos y fue un reto también, así que
vamos, yo con el resultado estoy súper contento. Bueno, además Y la estética es súper diferente, súper chula. ¿Eso lo ibais viendo a medida que ibais animando? ¿Ibais viendo cómo iba saliendo otras cosas? ¿Y eso os motiva más o fue Sí, es que ya que lo nos viste? encanta bichear sí, cómo van quedando las cosas. A lo mejor estamos animando y es como, bueno, vamos a cotillear a ver qué. ¿Qué está haciendo el otro departamento, no? De aquí al lado. ¿A ti qué fue lo que Entonces, más complejo te fue, Irene? eh, yo es que creo que el proyecto en sí al principio fue como wow, porque claro, veníamos de un proyecto que todo era muy calmadito, todo muy tranquilo, muy chill. Y claro, ahora de repente te plantan esto de violencia, hostias por todas partes y demás, entonces dices, joder, a ver qué tal, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo también me lo disfruté bastante y así, además es así en que es general. gracioso porque cuando ya veías, pues cuando ya el plano pasaba al siguiente departamento, pasaba por FX y tal, y decías, pero ¿cuánta sangre le están metiendo aquí? Hay Sí, ciertos sí. desgarramientos que ¿cómo lo planteabais con el tema, con el departamento de efectos? ¿Teníais mucha comunicación con ellos? Yo creo que no. Bueno, esto yo creo que puede hablarte mejor Irene, pero yo creo que fue bastante rodado en ese sentido. Hay muchos planos a lo mejor que era como, vale, mira, nosotros os presentamos esto y si en algún momento, cuando os pongáis, necesitáis que sea técnicamente diferente para que a vosotros, sea como más sencillo, pues no lo decís. Hubo un plano que es de los primeros en el que se está poniendo la capa, Ujú. que ese de hecho era mío, que, que se lo ponía al principio de una forma, pero después se le caía, además, tengo como esa grabación, qué pena que no puedo enseñarla, en el que se ponía la capa y la capa en vez de tirar por detrás se le tapaba completamente y se le ponía la capa por delante. Es como, a ver, esto tiene que ir un poco más rápido porque ahora mismo no conseguimos simularlo bien y tal. Entonces, bueno, hay muchos planos que son como un ida y venida, no porque estén mal, sino porque a lo mejor otro departamento es más sencillo hacerlo de otra forma. Claro. ¿Habéis grabado muchas referencias para estos proyectos? ¿Te has hecho de gorila, Juan? No, no es mecha de gorila, pero sí he visto, o sea, hubo como un día ahí que estuve bichando, pues eso, monos en los fotos y por YouTube. Pero es que es imposible encontrar justo el vídeo en el que hace con tu animación y al final no te queda otra que tirar un poco de imaginación. Ujú, Y luego, pues planos, por lo general me suelo grabar poco o nada. ujú. Y sobre todo también porque he tenido la mala suerte que normalmente he hecho proyectos en los que vamos a toda leche y es que no hay. Tú tienes que ponerte casi que te dan el plano, casi ya tienes que ponerte a hacer un blocking. Si tienes la suerte de que el blocking encaja con la idea que tiene el director, pues para adelante. Pero es que ponerte a. Ay, es que ahora esta animación, o sea, esta grabación, voy a probar esta otra, como que se te va a media mañana, has perdido ya media jornada. No puede ser, o sea, tienes que ir en este tipo de proyectos, bueno, en este tipo de proyectos no, en este en concreto, pues es que había muy poco tiempo para pensar demasiado, era casi Adaptarte a a la animática, ¿no? sí. Y ir sacando. Pero sí que ha habido alguna, por ejemplo, la que comentaba Irene. Yo creo que para eso sí me grabé, además después creo que les vino bien a los de CFX también para el tema de la simulación y tal, pero es que nos grabamos muy poco, muy poco. A lo mejor dices, bueno, esta tarde en casa me grabo Ya. para el que tengo que hacer al día siguiente. Llegas al día siguiente y dices, hostia, no me he grabado pues nada para adelante, ¿sabes? Como no queda Yo, otra. Ostras. a ver, a mí me gustaría grabarme más, eso es verdad, Sí. porque te sirve para coger ideas o a lo mejor detalles que a simple vista no se te vienen o sea, de que de primera no se te vienen a la cabeza. Y creo que siempre es bueno grabarse por eso. Hmm. Sí, lo que Pero pasa es que no eso le tengo la falta, costumbre. A lo mejor es es que una es eso. cosa que debería mejorar también como Hmm. animador porque creo que siempre viene bien grabarse. ¿Y cómo habéis hecho planos tan dramáticos como algunos diálogos de propio Pac-Man o de Spelunky o del propio Mega Man? ¿Era También todo de tengo, cabeza? o sea, hay compañeros que sí se graban, ¿eh? O sea, yo creo que también es personal. Sí. Eh, También muchas veces porque para el de Mega Man
nos llegaron a mandar hasta ellos vídeos de grabándose a ellos mismos de, mira, es que queremos esto en concreto y queremos que nos lo clavéis. Porque sí es verdad que tenía mucho más diálogo y tal. Sí, por ejemplo, en Spelunky hay una secuencia por ahí que es gigante, que es la Ana y... ¿Cómo se llamaba la otra chica? Es que se me olvida. Hay un diálogo entre los dos personajes como de 30 segundos o no sé cuánto, pues el animador, que se llama Héctor Rex, pues en ese caso sí se animó, porque era un plano muy de acting. Pero en el caso de Pac-Man, que era todo body Eso es mechanics, verdad. no sé, era diferente. También depende mucho del plano, lo que te digo. De Pac-Man, ¿cuál ha sido el plano que más os ha gustado animar? ¿El tuyo ha sido el del gorila? De 15 segundos. Sí, sí. Ese, y luego otro que hice el jabalí también, que está con el humano ahí peleando con la espada y tal. Ese Ah, como curiosidad, ese ya estábamos llegando al final del proyecto y se tomó la decisión de partir ese plano en dos y entonces la primera mitad la hizo un animador y la segunda mitad la hizo otro animador y se iba trabajando en sí en paralelo y luego los unimos y ostras. sí, sí, sí. Wow, wow. ¿Cómo se hace eso para que luego quede Pues bien ves el unido? plano ¿Cómo e lo ves? intentas elegir el mejor momento para hacer el cambiazo. Y en este caso creo recordar que había un momento en el que la cámara se giraba como hacia un lado y enfocaba la espada en el suelo. En ese momento que no se veía el humano fue cuando hacíamos el enganche entre las dos animaciones. Qué chulo. ¿En tu caso, Irene? Pues en mi caso, el primer plano que hice, bueno, el primero o de los segundos, fue el que está el humano matando como, es un pangolín, creo, ¿no? Un bicho chiquitito. Lo está ahí matando a espadazos. Que saca de la Y tierra. el que lo saca de la tierra es de Juan y después Y es el que cuando, le remata, ¿no? claro, en el que lo remata, eso la verdad que fue como muy divertido, porque claro, lo que te digo, veníamos de un proyecto súper tranquilo, súper tal, y es como, bueno, que me puedo cargar a un bicho, qué divertido, ¿sabes? O si no, después de los últimos, en el que ya Pac-Man es malo y es una amalgama de como un enredado de cosas y tal negra, eh, cuando ya se lo saca, no sabíamos cómo iban a resolver eso, entonces teníamos como muchísima curiosidad. Y ya después el plan en el que se lo saca y cae, que se ve de cuerpo entero, eh, no sé, no tanto por el resultado, porque al final es un plano sencillo en el que cae de rodillas, pero queríamos ver cómo quedaba. Entonces al final, de resultado final, pues ha quedado chulo. Ha quedado muy guay, la verdad. Esa parte, toda esa parte. Y los tres cortos tienen unos estilos bastante, bueno, bastante diferentes entre ellos. Pero a la hora de animarlos, ¿os ha supuesto alguna diferencia o sabéis adaptaros bien a lo que se os pedía en cada momento? Yo creo que o sea, de animación no hay tanto cambio como tal. O sea, yo creo que es más el look final, Ujú. pero de animación era todo bastante parecido. No Sí. hay un corto en el que sea muy cartoon. Era todo como muy realista, por así decirlo. Mm. Entonces, en ese sentido, creo que había que cambiar poco el chip, por así decirlo. Ujú. Sí, además tampoco nos daba tiempo a poder pensarlo, ¿sabes? Porque No. era como un día uno, al día siguiente otro, es como, venga, hay que ponerse. Y el cambiar de algo tan de body mechanics a acting, ¿cómo fue ese cambio? A vosotros, ¿qué os gusta más en este caso? ¿Con qué os sentís más cómodos? Yo de normal me siento más cómodo con mecánicas. Si es verdad que me apetecía en este momento, pues por lo que sea, me dije, bueno, pues me gustaría hacer un acting y me lancé. ¿Y en qué momento? Porque justo, por ejemplo, en Mega Man no paraban de repetir que la secuencia esta de donde habla el Rock con el científico este, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba. No paraban de decir que esta escena tiene que ser la más importante, no sé qué, tiene que transmitir. Pues me dieron rondas en esos planos vamos, estaba deseando quitármelos de encima. Pero bueno, al final mereció la pena, yo creo que quedó bien.
¿Tú disfrutas, qué disfrutas más, Irene, en tu caso? De proyectos, ¿cuál disfruto más? Ah, no, No, más bien de mecánicas o acting a ver, o combinación. yo, a mí me gustan más los body mechanics, me lo paso mejor. Cuando a lo mejor es un plano así como muy tranquilito y tal, no me apetece tanto, pero no sé, me parece más divertido cuando una animación más rápida, hay más acción. Pero bueno, en este caso también tenía ganas de tocar algo de faciales y de acting y tal. Entonces ha sido como divertido por las dos partes porque no nos hemos aburrido en ningún momento. Siempre hemos tenido como un montón de variedad. ¿Tú en tu caso, además, has sido lead de los tres cortos o no de todos? No, solo de los dos últimos, de Spelunky y de Y de Mega Mega Man. Man. ¿Cuál ha Mm. sido tu rol en ese caso? ¿Cuál ha sido cómo te has visto diferente respecto a Pac-Man? Eh, bueno, más responsabilidades, con más curro. Porque claro, creo que en Pac-Man como que tenía más tiempo a lo mejor para dedicarle a los planos. Entonces, claro, era como, bueno, pues puedo estar sin quitar la vista de la pantalla un buen rato. Y siendo líder, es verdad que te llaman más, tienes reuniones, tienes tal. Entonces, como que cuando te pones, tienes que hacer un gran esfuerzo y decir, vale, me voy a poner a animar. Esto me tiene que cundir. Sí o sí me tiene que cundir. Estos 5 minutos antes de que me Sí. llamen. Sí, entonces eso, poder dedicarle como un tiempo largo a un plano se hace más complicado. Pero bueno, después también dice, joder, aún así, aunque a este le he dedicado no el tiempo que me hubiera gustado, el resultado ha quedado chulo. Entonces eso también. ¿Tenías que dar notas o al resto de animadores No, o cuál era tu función? en estos proyectos no, estaba matando notas en otro proyecto que estaba en paralelo. Entonces, claro, a lo mejor había un momento en una transición de un proyecto a otro que estábamos terminando un proyecto con unos personajes, después me cambiaban y me decían, oye, mira que me tienes que arreglar no sé qué de este plano del otro proyecto, y al mismo tiempo estaba dando notas de otro proyecto. Y era como... Pero Joder, bueno. qué complejo, la verdad. ¿Habéis notado mucha diferencia entre los distintos directores de los cortos? Pues bueno, los cortos no estaban dirigidos por la misma persona, ¿no? No. No, Bueno, la última palabra la tenía Tim Miller, que mandaban secuencias cada, no sé cuánto, pero a lo mejor cada mes, cada 2 meses. Pero antes había otro director que, pues yo qué sé, era a lo mejor Headless o un director de animación de Blur. O sea, había como diferentes filtros hasta que finalmente llegaba el de Tim Miller. Te lo cambiaba todo. Sí. literal, Era, literal. No, no era... tanto, pero había miedo. Cada vez que veía a Sí. Tim Miller los planos, y sabes por dónde Y va a además salir. que te avisaban, ¿sabes? De, bueno, esto tenemos que enviárselo a Tim Miller, no sé qué, es como, bueno, verás la de cambios que nos van a dar. ¿Y le enviabais un plano final? ¿Le enviabais el refinado ya? ¿O podíais enviar un blocking para que cambiara algo? Pues no me O sea, acuerdo. primero Yo con el creo director a Tim Miller yo creo que se le mandaba casi que final, si no me equivoco. De todas formas, yo como animador en esa parte de la producción como que no me entero demasiado. Yo simplemente a mí me asignan sí. un plano, tengo que hacer ese plano y no me preocupa lo del resto porque hay más equipo para ello. Entonces, todos esos procesos con el cliente y tal, yo personalmente no me enteraba poco. Que a ti te llegaba el cambio que había que hacer, ¿no? Sí, me decían, esto, mira, te ha cambiado esto, lo quiero para mañana. Entiendo. Eso sí que a lo mejor era más cosa tuya, ¿no, Irene? Sí, a ver, no. A lo mejor sí nos avisaban de, vale, pues dentro de 2 semanas sí se les va a enviar a un cliente más final o tal. Pero tampoco es como, venga, sí, aquí tenemos que entregar más cantidad y más eso, pero poco más, ¿eh? Tampoco te creas. Nos entrábamos más cuando en las notas poníamos Tim Miller y ya veíamos el nombre de Tim Miller y ya ahí echábamos a temblar, ¿sabes? Qué Como, pero si esto fuerte. estaba aprobado. ¿Y cuál ha sido por curiosidad, de los tres cortos en el que más cambios han pedido? El de Mega Man, yo creo, ¿no? Sin duda. Sí, yo creo que entre Mega Man y Spelunky ahí ha estado. ¿Eso era más por tema de acting o porque no lo tenían demasiado claro o cómo lo sentisteis? Pues la verdad que no lo sé.
porque siendo el mismo cliente no entiendo la diferencia entre un capítulo u otro. ¿Cómo se organiza en este tipo de cortos el tema de cuotas para animar? ¿Cómo os decían, tenéis que animar tantos frames a la semana o era más, esto tiene que estar hecho para mañana? No, nos guiamos más por entregas de, mira, tenemos esta entrega, pues tenemos que entregar tantos planos. Pero no teníamos una cuota fija diaria como tal. ¿Y esto ha sido especial de este proyecto o suele ser más habitual? Pues las cuotas te las suelen poner cuando se entrega, cuando llega la entrega, cuando se acerca la entrega final, más bien. Pero sobre todo eso, te dicen que la semana que viene hay que entregar tal secuencia y tú te organizas Mm. para llegar a tiempo. Sobre todo porque las cuotas, yo estoy un poco en contra de las cuotas, Sí, porque no es lo mismo animar un plano donde se ven, yo que sé, unas manos, que animar un plano general donde hay dos personajes hablando. O sea, no se puede medir de la misma manera una cuota de un acting que cualquier otro, que una puerta cerrándose. Es que no tiene sentido eso. Entonces, prefiero que me pongan deadlines acorde a cada plano, en lugar de tienes que sacarme 300 frames a la semana. claro, claro. Mm. Tiene Yo creo que sentido. también es quitar un poco de como de presión, ¿no? Si al día no haces tantos frames, como joder, me siento mal. Pero si tienes una entrega así como a medio, largo plazo, es como, vale, pues sí, me organizo estos planos y a lo mejor un plano un día se te atraviesa, ¿sabes? Y dices, bueno, pues ya se encargará la Irene de mañana. Y, y te pones con otra cosa a lo mejor que es un poco más sencillo. Pero eso, yo creo que hacer frames al día es un poco... Claro, no, más como contabilizarlo así como de fondo, ¿no? De tener, Mm, de que no sea que de repente tengas un plano 2 semanas No, sin claro. hacer nada. no, No había tiempo para eso, ¿no? Digamos, que va, que va. en cuanto te alargas un poco en el tiempo, ya está ahí producción. Te dice, alerta. Sí, sí. ¿Y cómo organizabais el tema de los planos? O sea, ¿teníais como preferencia? ¿Podéis elegir qué planos queréis animar? ¿Os poníais de acuerdo o quién lo definía esto? Más o menos. Al principio, un poco. Luego es verdad que según avanza pues, el proyecto, pues... O sea, también lo bueno que tiene en Illusory, que hemos hecho ahí un equipo que ya nos conocemos desde hace bastante tiempo y sabemos nuestras fortalezas de cada uno, y yo creo que en ese sentido... Y también lo que, pues yo qué sé, lo que decía Irene, que le apetece más mecánicas, pues genial. No pasa nada, que somos un equipo y además si te apetece, pues genial. Entonces, en ese sentido, pues a mí, vamos, me da la vida porque, pues eso, hay veces que te apetece hacer un plano y dices, coño, pues encima me lo dejan. Sí, es verdad que hay que tener cuidado con esto porque somos muchos Sí. y claro, suele coincidir que Que os todos queremos gustan el distintos mismo formatos. plano. Mm. Entonces, pues un día tú, otro día yo. Esto es así, porque si no es Piedra, papel o imposible tener tijera. la convivencia, ¿sabes? Ya, ya. Sí, a la hora de repartir planos también, porque estuve repartiendo algunas secuencias de planos y tal, entonces también preguntan, ¿no? De, oye, y de esta secuencia, ¿cuál te gusta más? ¿Sabes? Y ya Todos la gente, coincidimos. bueno, la mayoría dice, no, lo que tú me des, lo que no sé qué, es como, bueno, pero joder, ponérmelo Un fácil, ¿sabes? poquito, ¿Qué os poquito de apetece? preferencia. Claro, pero, pero eso se intenta también repartir en función de lo que le gusta. A ver, hay veces que no se puede, ¿sabes? Hay que De sacar ese plano de mm, mano y tiene que esto hacerlo esto alguien. hay que sacarlo y el que esté más libre se lo come y punto. Pero la mayoría de las veces intentamos eso de, vale, ¿qué te apetece? ¿Te apetece más este tipo de plano? O a lo mejor damos a elegir entre este y este, ¿cuál cogería? Y te decían el que tú quieras. Muchas veces sí. Y en un proyecto así con márgenes ajustados y demás, ¿cómo es la comunicación con el departamento? Con otros departamentos. Nosotros a lo mejor como animadores nos puede tocar más de cerca rigging. Había opciones a decir, oye, necesito que me toques esto porque no estoy llegando a esta pose o te tenéis que ajustar lo que tenías.
No, yo creo que tenemos bastante suerte con eso. Al menos en el Usorion tenemos como muy buena comunicación con este departamento y siempre que hemos necesitado algo, eh, nos han hecho, bueno, el favor dentro de lo que cabe, ¿no? De, vale, sí, y incluso de interesarse por el tema de, vale, bueno, pues voy a probar y vamos a ver cómo lo solucionamos. Que hay veces que por tema de producción, pues no es viable, Claro, claro, por o tiempo. si a lo mejor, yo qué sé, hay un personaje que solo sale en un plano y pues se intenta como arreglar de otra forma para no meter a otro departamento para solo un plano, ¿sabes? Algo que se va a ver pues muy, muy poquito. Claro. Y ¿Quieres yo creo añadir? que los personajes principales es que casi el Rick casi se podría decir que ha terminado a la vez que animación. ¿En serio? Sí, sí, sí. Si ¿Y es eso un cómo personaje es? importante, casi que te digo que sí, ¿eh? Mm, mm. ¿Pero eso es porque iban ajustando cosas o porque no había Sí. demasiado tiempo? También porque el ritmo no solo depende de animación muchas veces. A ver, ahí ya se me escapa porque no tengo ni idea del... Todo lo que no tenga que ver con la animación, la verdad es que soy un inútil. Igual, igual, igual. Pero había veces que incluso, yo que sé, CPX o Grooming o quien sea, pues puede pedir cambios a Rick también. Mm. Vale, vale, vale. Entonces a lo mejor ya están con otros proyectos, pero es como, vale, pues necesitamos que esto no lo arregléis porque si no, o sea, X, ¿no? Entonces se meten, hacen el fix y tal. Pero sí, más o menos hasta que no ha terminado la animación un poco más adelante, Rigging tampoco No ha termina de terminado. actualizar. Claro. ¿Os ha gustado este tipo de curro en el que habéis podido cambiar digamos, de proyecto 3 veces más o menos rápido o preferís algo más a largo plazo? Pues a ver, o sea, yo por ejemplo, cuando ves la serie en Prime Video dices, joder, qué guay. Pero ha sido un año y medio duro. Duro porque ha sido muchos planos muy exigentes y es difícil mantener un nivel constante durante tanto tiempo. Yo Mm. hubiera preferido que todo se hiciera más tranquilamente, pero bueno, al final con el tiempo aprendes a valorar también el esfuerzo y yo creo que ha merecido la pena, desde luego, sí. Sí. También cuando estás mucho tiempo en un proyecto como que acabas con un poco de necesidad de cambio. Entonces, un término medio, ¿no? De, vale, pues También. podemos tener a lo mejor un par de proyectos al mismo tiempo, ¿no? Uno que sea más largo y otros que sean así como más cortitos. Entonces te van entrando cosas nuevas y vas teniendo como ese cambio que también te hace despejarte la mente, ¿no? Remotivarte también de otra De, forma, claro. claro, claro. Entonces, como, vale, pues ahora estoy con, yo qué sé, con un plano de Spelunky o una secuencia de Spelunky, pero después hace falta algo de otra cosa. Pues eso también te hace como limpiar, tampoco que te estés mareando, ¿no? De un día con Claro. uno, otro día con otro, pero sí está bien ese cambio, sí. Claro, pero incluso está chulo dentro de que haya sido un proyecto de lo mismo que ha sido Secret Level, que hayáis cortado, pues estaba Pac-Man, Spelunky y Mm, Mega Man, ¿no? Eso también, ese cambiar de personajes y de alguna forma también de estilo. Digo, mentalmente también te sí. renueva Hmm. Mm, Más que una y serie con los mismos personajes a lo mejor durante eso un es, año entero. Eso sí. mm. también puede ser divertido. Luego, vosotros entiendo que la serie la habéis visto entera los dos. No, 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 no. A mí me ha no. faltado alguno también. Pues A ver, he estáis visto todos los empezar lados. todos, pero terminarlos no. Había veces que digo, uff, este capítulo no es para mí. Mm, O sea, los nuestros obviamente los vi en cuanto se estrenó la serie, porque vas ahí todo con la ilusión de como un niño pequeño a ver tu trabajo terminado. Y que verlo en la tele, además, en grande, ¿no? ¿Hicisteis algo cuando de proyectarlo en algún lado? no, yo invité a unos amigos a casa y estuvimos ahí viéndolo y después me dijeron, venga, pero dinos algo, ¿no? Coméntanos cosas, como, no sé. Dinos curiosidades, Irene. Sí, sí, sí. En la oficina sí que se juntaba todo el equipo y veíamos ahí los capítulos. Cómo iban haciéndose, ¿no? Mm.
O sea, hay veces que teníais a lo mejor un plano todavía sin renderizar, ¿no? A Play Blast. Sí, sí. Qué guay. Bueno, pues si no os habéis visto todos, sí que tenéis. Si pudierais elegir uno que no fuera de los vuestros, ¿con cuál os ha gustado más de toda la serie? Yo creo que el de Warhammer o el de Sifu Sí. también me gustó Sí. mucho. El de Sifu era muy bonito, claro. El de Sifu también, como era así un poco diferente visualmente, le pasa como a Spelunky, ¿no? Que te entraba por los ojos, entonces Sí, estaba es muy chulo. verdad que ese estilo ahora mismo está entrando Yo es lo que he muy echado de fácil. menos en esta serie, que hubiera más diferencia entre un capítulo y otro. Totalmente. Sí, porque Totalmente. en Love, Death and Robots sí que pasa, que cada uno tiene un estilo de animación pues muy diferente y aquí yo también he echado en falta eso, de que haya como más variedad. Claro, Juan, es que tú también has estado trabajando, bueno, trabajaste en Love, Death and Robots. Esa temática de robots te gustaba más que la de Pues videojuegos? fíjate, a diferencia de Secret Level, Love, Death and Robots es que me la tragué entera nada más salir. Me gustó mucho. También, yo qué sé, esas series que la estuve persiguiendo un montón y fui afortunado en poder participar en uno de los cortos, que fue el de Three Robots, en la segunda parte. Sí. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Estuvo genial en Blow, un estudio de Sevilla. ¿Te fuiste a Sevilla para Y eso o estuviste en remoto? no, fue en remoto. Fue además, no sé si recuerdo bien, pero creo que era el COVID o terminando el COVID, que pues se abrió un poco también las opciones de remoto y tuve también eso me dio opción a participar, porque irme a Sevilla en ese momento para mí Complicado. era imposible. ¿Y por qué creéis que en este caso bueno, se han parecido tanto los cortos y viniendo de la misma gente? ¿Creéis que ha tenido algo que ver que hubiera también empresas de videojuegos detrás que hayan dicho, que hayan frenado un poco investigar otros estilos? ¿O porque en vuestro caso no ha sido Yo, así, no? yo creo que sí, porque en los capítulos de Love, Death and Robots eran historias totalmente nuevas y sin embargo en este de Secret Level, al haber un videojuego detrás con un lore y tantos fans y tal, creo que estaban un poco más, o sea, las historias tenían que estar más acorde al videojuego y a lo mejor no se han atrevido a arriesgar tanto. Puede ser por eso. Sí, a lo mejor le venían como pautas de detrás o algo, pero ni idea. Y de estos tres cortos, ¿cuál ha sido, qué parte del proceso os ha llevado más tiempo? O sea, ¿sois dedicar mucho tiempo al blocking o mucho más tiempo luego al refinado? ¿Hacéis blockings en Spline, en Stepper? Yo Yo soy voy de sí. de Stephen, ¿no? Sí. Tú eres el Blocking Spline, ¿no? Sí, sí, yo Vais aquí diferentes, estáis enfrentados, venga, cada uno que defienda es su que postura. yo animar en Step, después pasarlo a Spline y que las manos empiecen a hacer cosas raras porque a lo mejor he pasado de IKFK y tal, a mí eso es que me mata, me revienta porque al final acabo rehaciéndolo todo. Entonces me siento más cómoda en Spline y después voy pasando a Step, porque al final para fijarte más en la pose lo es mejor en Step. Pero yo tengo que ir eso en Spline, si no es que no lo saco. Ah, o sea, tú animas, animas en Spline, vas viendo lo Sí, fluido y luego, a final del día, como lo que pones en primero, Stepper. como que primero marco poses así más importantes Ajá. y después en Stepper y después paso a Spline y Ah, ya vale. voy formando pues poses un poco más intermedias y ya veo si el movimiento funciona o no. Pero al mismo tiempo lo voy pasando a Stepper para ver que las poses funcionen y Que tengan tengan fuerza. appeal y tal. Sí. Qué guay. Tú, Juan, todo lo contrario. Yo todo lo contrario. A mí me enseñaron de una manera y voy a muerte con esa manera. No, pero al final te acostumbras, desde que empiezas a animar, te acostumbras a hacerlo de una manera y no vas a cambiar de repente tu forma de trabajar. Y claro, tú, ¿cómo consigues que, por ejemplo, no pase lo que creo que nos pasa a todos? Y que ha comentado Irene, que de repente le das a Spline y todo te da vuelta. Pues no lo sé, me sale un poco de casilla. No lo sé. Hay muchas veces que también me olvido del Graph Editor, que
que es una herramienta que es fundamental para animación, pero hay veces que animo simplemente con lo que veo a través de la cámara y me olvido totalmente del Graph Editor. No lo sé, pues aprendí, como es lo que te digo, aprendí así y esa es la única manera que yo sé avanzar con los planos. ¿Habéis falseado mucho a cámara en estos cortos? Uf, un poquito, ¿eh? Sí. Sí, sí, Un poquito. sí. El plano este del pico de Spelunky, el que va bajando por la pared, el brazo creo que mide lo mismo que la niña. No puede ser, en serio. Sí, porque a cámara si no se veía, si no, no se veía ni siquiera el pico. Entonces hubo ahí como un poco de, también, ¿no? Eso de conversación de CFX de, oye, mira, esto está así. Si te lo dejo así estirado. Si lo dejo así, ¿qué pasa? Entonces, como que hacíamos pruebas, ¿no? Vale, esto funciona, no funciona, o hazme algo intermedio y lo fuimos hablando. Pero sí, ese plano está bastante falseado a cámara. Qué loco. En Pac-Man, por ejemplo, el personaje tenía unas proporciones un poco locas y entonces había planos en los que salía el humano sentado en el suelo y claro, las rodillas literalmente le llegaban por encima de la cabeza. Hostia. O sea, parecía un saltamontes. Y eso, pues, tú, si pudieras alejarte para atrás y ver lo que hay ahí, o sea, estaban todas las piernas enterradas, las rodillas como metidas para adentro. No había otra manera de hacerlo, sí. ¿Las criaturas han sido ha sido un reto para vosotros en el corto de Pac-Man? Había bastantes, ¿no? Y además no sé si teníais mucho tiempo para acostumbraros. Yo creo que el más complicado fue el bicho bola este. Fíjate que ves el gorila y dices, joder, el gorila tiene que estuvo... Bueno, aunque el gorila, tengo que decir, que no me acordaba, que tiene el sistema de músculos. Y claro, eso era un lío porque la animación no podía atravesar con las axilas, o sea, había que estar muy pendiente de esas cosas para que luego cuando simularan los músculos no hubiera problemas. Pero es que en el caso del bicho bola este, las escamas, cuando se doblaba el bicho, se penetraban todas y tenías que estar recolocando cada escama una a una para que no se viera a cámara. O sea, creo que en ese sentido fue un poco duro. Trabajoso, sí. Sí, de una jornada de decir, venga, hoy es de ponerle bien las escamitas al bicho. Claro, ya no era tanto mecánicas, ¿no? Como tema de detalles y reajustes, Sí. ¿no? Las mecánicas como tal y cómo iba a moverse el bicho lo teníais bastante claro desde el principio. Pues es que no había un briefing como tal, o sea, te decían que el bicho tenía que ir de punto A a punto B y tú te buscabas la manera, ¿no? O sea, es verdad que en la animática te decía, pues yo que sé, hay un plano que sube como por unas rocas, pues además este bicho tenía las patas muy cortitas, que casi no podía hacer la zancada. Intentas arreglártelas para que termine el plano como dice la animática. Pero no había un briefing como de quiero que se mueva así. No. O sea, eso el animador tuvo ahí que ser creativo. De lo que sí hubo briefing fue de las plantas las plantas carnívoras que ¿Sí? lo cogen con la liana del pie. De eso sí dijeron que querían, de hecho mandaron como varias referencias, que querían que fuera como... Ay, ¿cómo es? Cuando Un time lapse, ¿no? De una Sí, planta creciendo. exacto, que querían que fuera como así a poco. Entonces fue de, vale, hacemos una propuesta y a ver qué tal. Y se lo comieron al principio, así que súper bien. ¿Cómo se hace un plano así en animación? Un plano de timelapse que tienes que hacer como que pasa el tiempo muy, muy rápido. Pues de hecho, esa animación la hice yo y fue lo último que hice y me lo disfruté un montón porque fue también así algo, fue también que teníamos como tiempo entre un proyecto y otro y pude dedicarle tiempo. Entonces después de ir siempre apretado, es como, ay, puedo hacer algo diferente y tengo tiempo para hacerlo. Entonces fue divertido. Y nada, mirando referencias y más o menos casi al frame. Vale, pues en 2 frames se queda medio parado y después avanza mucho y así. Y así vas simulando, ¿no? Que va como creciendo, ¿no? Sí. Qué chulo. ¿Tenéis algún tipo de proceso de preproducción o creación de librería o ibais creando la librería a medida que ibais haciendo el corto?
Es que no había tiempo, ¿eh? A ver, ha sido esto una guerrilla, ¿no? No había prácticamente tiempo, entonces la librería la íbamos haciendo sobre la marcha y después sí que tenemos como muy buena comunicación, ¿no? De, A lo vale, pues mejor necesito... como mucho poses de manos, ¿no? Se me Ujú. ocurre. Había poses de manos que suelen ser un poco rollo de posar y te agiliza un montón, pero no había ciclos ni cosas así típicas de librería. A lo mejor uno guarda una animación y tú dices, hostia, pues a lo Esta mejor pose, ¿no? puedo reutilizar algo de lo que hizo este en tal. Y es como, oye, mira, que te voy a robar tu animación, ¿vale? Y es como, Claro, ni incluso en Pac-Man la parte de un ciclo de caminar para... Cada uno se hacía el suyo. no, no, y de hecho creo que hubo como varias notas de clientes que querían como que tuviera ahí como un poco de progresión, que al principio fuera como más Ah, poquita cosa y después al final que ya se le viera como más crecido y más, como más, con más Sí, que al poder, ¿no? principio era más torpe, ¿no? Y según Sí, avanzando la historia se iba como... sí. Entonces creo que ni ahí reutilizamos. qué loco. Mm. Qué loco, ninguna. ¿Y cómo fue reanimar robots en Mega Man? el robot este enorme, ¿no? Dices, Sí, pues ese sale poco, ¿no? Salen sabe como Mm. poquito. 2 o 3 planos, que luego yo no sabía que el robot este era como... En Mega Man era como un personaje ahí súper conocido, ¿no? Yo es que la Mítico. verdad que estoy súper fuera de Yo Mega Man. también, ni idea, Me vaya. enteré ya después de que, anda, si es que este robot es alguien. Es Claro, ¿os alguien. habéis ido enterando de detalles y cosas de los propios cortos una vez que salieron? Sí, también con, pues eso, de Spelunky, pues este es un personaje o este sale en no sé qué, pero poca cosa Sí, bueno, tampoco. en Spelunky es verdad que me pasó lo mismo, que no sé si sacaron como Spelunky 2 o algo así para la Nintendo Switch, ¿puede ser? La verdad Y es que de no repente juego. veías el tótem este dorado que sale en un plano súper rápido y dices, coño, si es el mismo tótem que hemos hecho en el capítulo. Chulo. Sí, además los bichitos estos, los que sacan las pompas. Ah, sí, ¿cómo se llaman estos? Que son medio anfibios, medio pez, medio... Sí, también son un personaje del juego y creo que ninguno pillamos la referencia, pero realmente también la mata. Porque están contando como las muertes y sale el bicho, saca la pompa y pasa a otro plano y tacha como otra muerte más, ¿no? Y tú dices, ah, hostia, que lo ha matado. Claro, de eso todos os enterasteis después de cuando se estrenaba la serie. ¿O lo contaba alguien del corto? No, o sea, No. eso íbamos enterándonos por sobre la marcha, Ah, bueno. prácticamente. Bueno, vosotros habéis sido el único estudio de toda la serie que no ha usado motion capture. ¿Ha sido se planteó en algún momento? ¿Ha sido una decisión intencionada? ¿O fue que simplemente no se os planteó que usarais eso? No, no se plantea en ningún momento. De hecho, no hace motion capture como que necesita como unas cosas muy concretas, ¿no? Que si el traje, los sensores y demás, y nosotros no trabajamos de esa forma. Entonces era o a mano o a mano. Y, y eso, no sé. Yo creo que el motion capture es una herramienta que es muy útil. De hecho, en algunos momentos sacar algo con Mocha hubiera sido como mucho más rápido, pero, pero no sé. ¿Sentís que se hubiera perdido a lo mejor un poco de estética o un poco de que se viera mejor la animación si hubierais usado mocap? A lo Mm, mejor hubiera servido más para venderlo de primeras a cliente, ¿sabes? De al cliente mandarle al principio como una Como una idea. especie de blocking, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, pero no sé, no y creo que para sea. la layout a lo mejor podría Mm, servir para poner cámaras y tal, creo que podría haber ayudado, pero yo sinceramente prefiero animar a mano sí, porque te dan más creatividad dentro de los márgenes que nos dan. Y luego además también pienso que no hay que, o sea, el mockup tampoco creo que haya que menospreciar la animación de un mockup porque luego te ves los créditos y ves ahí una lista de animadores y dices, pues si esto se ha hecho con motion capture, ¿cómo es posible? O sea, que mm, también tiene trabajo de animación detrás.
Simplemente creo que son técnicas diferentes, pero son totalmente válidas las dos, creo. ¿Alguna vez alguno de los dos habéis trabajado animando con mocap? Sí, yo sí. La primera empresa en la que estuve era de videojuegos Ujú. y el primero en el que entré no era mocap, pero el segundo sí era todo full mocap. Y es verdad que era complicado como dejar limpia la animación. Entonces, yo soy consciente de que el resultado que tienen los capítulos es alucinante porque, o sea, yo me fui de videojuegos por eso mismo, ¿no? De yo quiero animar a mano porque al final a mí las animaciones no me quedaban bien. Entonces soy consciente de, joder, el currazo que tiene eso detrás para dejarlo tan bien como lo han dejado. Sí, sí, la verdad es que hay algunos que son hiperrealistas. Lo único que a lo mejor a mí el tema facial como que a veces se acaba un poco. No sé si es por Sí, diseño, Mm, no sé si es por sí, diseño, parece pero que llevan como un... como que resbalan los como un faciales. hay un valle inquietante eso. ahí muy, muy tocho. Sí. Sí. Pero claro, eso ya no sé si es por el mocap o por el diseño tan hiperrealista. Es que bueno, todo ha sido bastante, bastante hiperrealista. Vosotros es que habéis sido los únicos que a lo mejor, bueno, Sifu también, pero que os habéis separado un poco ahí y creo Pero que Sifu fue mocap también, si no me equivoco. Sifu, bueno, sí, la empresa que lo hizo utilizó mocap, pero en ese corto utilizaron también. Sí, creo que sí. Pues la verdad es que se está, a lo mejor sí que es tema de estética más Mm. que sea propio mocap. O sea, entiendo que agradecéis como animadores que el estilo que hayan tenido vuestros cortos y que hayan sido menos hiperrealistas, tal vez. Sí, yo lo prefiero, ¿eh? Ah, está más Sí. chulo. Sí. ¿Hay alguna curiosidad que se haya quedado en algún corto que la gente no sepa? Rollo, este personaje se me ha quedado resbalando. O este personaje se me ha quedado en blocking. Yo, No. yo tengo un personaje que sí se quedó resbalando, pero porque al final era necesario. Porque en el de Spelunky, un plano mío era el que la niña tiene la escopeta y pasa por debajo de la momia. Ujú. Pues en ese, la momia y la cámara iban al mismo ritmo. Pero claro, la momia tiene las patas eran enormes, pero enormes. Entonces, claro, si daba un paso, el recorrido era como muchísimo y tenía que ir la cámara a lo mejor muy, muy rápido y por temas técnicos no podía ir así. Entonces, si más o menos creo que se puede notar, pero la momia va como resbalando. Y después por 2D le pusieron como un poquito como de polvo. Eso se lo animaron Ah, en 2D para que no se notara tanto. De hecho, qué es chulo. una amiga mía la que estaba en 2D y dice, mira Irene, yo le he puesto un poquito de polvito para que no se note tanto. Y yo, te lo agradezco mucho, Paula. Mira, Irene, te voy a arreglar lo que has hecho aquí. Qué guay. Además os lo contáis, ¿no? Eso os vais diciendo todo. Sí. ¿Cómo lo vais haciendo? Y Mm. claro, el tema de Spelunky es que, claro, tenía los efectos 2D. Ahí sí que vuestra forma de animar tenía, o sea, tenía algo, variaba de alguna forma teniendo en cuenta que luego iban a dibujar cosas. He visto, por ejemplo, en un making of que la antorcha, por ejemplo, la antorcha que lleva la chica tenía como tres bolas a las que Mm. les iban haciendo un poco de overlap. Sí, pero yo no creo que sea tanto para 2D o para efectos, sino más bien para vendérselo mejor a clientes. Sino, Entiendo. ¿sabes? Vale, pues te lo vamos a poner bonito. Te vamos a poner una simulación de fuego que sacamos nosotros con 4 esferas. Pero eso, simplemente para que quede un poco bonito para cliente. Vale, vale, que en ese caso no había Mm, tanta Sí, diferencia. yo creo que se comunicaban más con Lighting y Compo, yo creo. mm. A la hora de proyectar texturas, o sea, efectos y tal, yo creo que afectaba más a Compo sobre todo. Y de los cortos que habéis hecho, ¿cuál ha sido vuestro favorito? Pues es pregunta complicada de responder, pero yo diría que Pac-Man. ¿Por qué complicada? Pues porque son diferentes y has estado en los tres, pues no sabes, es como tus tres hijos, que no sabes a quién quieres más, ¿sabes? Pero yo creo que Pac-Man, sí, me quedo con Pac-Man. Yo creo que de todos tengo como algo así
con lo que quedarme. A mí el que más me gusta es el de Spelunky, pero porque me parecen que los personajes tienen como mucho appeal. Sí, verdad. Pero también el de Pac-Man fue el primero, entonces lo cogimos con muchas ganas, creo, entonces por eso también. Y Mega Man, como fue el último, todavía tengo que desprenderme un poco de él. Todavía tienes Sí, pesadillas todavía tengo que olvidar. Pero también lo disfruté mucho. Entonces, bueno, cada uno tiene algo con lo que te queda. Qué guay. Qué guay. La verdad es que sí, una serie de eso, que te hace ilusión hacer, ¿no? Después, Sí. Sí. después cuando lo ves con el tiempo, ¿no? Tal vez. Si tuvieras que elegir ahora un videojuego que os guste mucho y del que tuvieras que hacer un corto, ¿cuál sería? Por si hacen otra temporada, dices, o cómo. Sí, por mínimamente. Pues a mí me gustaría que fuera un juego de arcade de estos que dices, pues como ha pasado con Pac-Man, que ves el juego y dices, pero ¿qué historia pueden sacar de aquí? Pues me gustaría, pues yo qué sé, un Tetris y que de repente sea una cosa súper bizarra. Eso podría estar guay, la verdad, porque así sorprendes también a los espectadores, así que yo Claro, creo que puede ser. a ti te gustaría un juego concreto, pero que lo reinventaran completamente Da un todo. juego súper simple, pero que luego haya detrás una elaboración súper loca. ¿Y a ti, Irene, por ejemplo? Yo tiraría de mi infancia. Yo es que en la Play 2 al Jack and Daxter le dediqué como muchísimas horas. Entonces Estaría es como chulísimo. ojalá jugar a algo a la que le he dedicado como muchas horas. Mm. Entonces eso también me gustaría. Estaría chulísimo eso. Sí. Y ya un poco por ir terminando, ¿hay alguna serie o película de animación que hayáis visto hace poco que queráis recomendar? Uf, pues te voy a decir una cosa que igual me funan por esto, ¿No te pero no gusta me ver gusta ver animación? pelis de animación, tío. ¿Y Me, series? gus- me gusta ver trailers, fíjate. Prefiero ¿Cómo? ver... Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O en Cuando veo- Vimeo, en Vimeo, que lo tiene Claro, ahí repasadísimo. sí, o trabajos de gente que está en su casa haciendo sus movidas. No sé por qué, pero no me termino las películas de animación. Ninguna. ¿Y alguna serie, si no, que quieras recomendar? ¿O un corto? ¿Un corto? Un corto. Te puedo decir Arcane, que está ahora, pero bueno, creo que no sorprende a nadie. Pues es que no A mí sé. una serie que me gusta mucho que está en Netflix es la del samurái de ojos azules. Ah, sí, Esa de Sí, animación está Blue muy Eye, ¿cómo se guapa. llama? sí, Samurai Samurai Blue Ojos. Eyes, sí. Y esa está muy chula de anime, está guapa. Ya está. Pero Esa, sin embargo, sí me la vi entera. ¿Esa te la has acabado? Sí, sí. Sí, sí que hay, claro que sí. Mm. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo y responder a todo lo que tenía que preguntar. Nada, gracias nada, a a ti ti, por muchas gracias. invitarnos. Sí. Y seguro que pronto hacéis otra serie de cortos con las que queréis despegaros, pero luego os gusten. Se vienen cositas, sí. Se vienen cositas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Chao. Pues esta ha sido la entrevista. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído como yo. Y si creéis que puede ser útil para alguien, pues la podéis compartir y yo te lo agradezco. Y nada más, pronto subiré otra en algún momento, aunque no sé exactamente cuándo. Así que te puedes suscribir y pues lo vas a tener más al alcance. Pues ya está, a ver si animas y nos vemos en otra.